Hola, ¿cómo están? Estamos a punto de concluir con las formas del valor, estudiando más de cerca la forma general del valor y la forma dinero, que es, digamos, lo que vamos a ver en esta ocasión, antes de que se pase al punto número 4, que es el fetichismo de la mercancía. Entonces, sin más, vamos a avanzar. Y esto es lo que vamos a ver en esta ocasión. Número 2, estamos en la forma general del valor, lo que también se le conoce como la forma general o equivalente general de las mercancías. Y entonces vamos a ver la relación entre el desarrollo de la forma relativa del valor y el de la forma equivalente. Marx nos va a llevar por un recorrido muy interesante, como siempre lo sabe hacer desde el punto de vista histórico, que es lo que hay que tener en consideración. Entonces es lo que vamos a ver enseguida. Dice, al grado de desarrollo de la forma relativa del valor corresponde el grado de desarrollo de la forma equivalencial. Pero hay que tener muy buen cuidado en advertir que el desarrollo de la forma equivalencial no es más que la expresión y el resultado del desarrollo de la forma relativa del valor. O sea, van de la mano, ¿verdad? Entre más se desarrolle la forma relativa del valor, también se desarrollará la forma equivalencial. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en no cometer un error de apreciación y tener claridad de que en la forma equivalencial es expresión y resultado del desarrollo de la forma relativa del valor. Es la forma relativa del valor la que le da vida a la forma equivalencial. En otras palabras, cuando se llega a un punto en la sociedad en la que yo ya no produzco para mí mismo, entonces tengo que buscar intercambiar los productos que a mí me sobran por otros, y en ese momento es cuando empieza justamente a cobrar vida la forma equivalencial. ¿Por qué? Porque una vez que encuentro a alguien que de manera casual, de manera simple, de manera concreta, me intercambia el producto que yo llevo, es cuando cobra vida y le da origen la forma relativa del valor a la forma equivalencial. Efectivamente, es decir, que hay una relación de dependencia, o sea, la forma relativa del valor es la que determina la forma equivalencial. Recordar que la forma relativa del valor es activa y la equivalencial es pasiva. Pero así como les digo, quien busca de alguna manera hacer un intercambio es alguien que tiene, como vimos en el repaso histórico, un excedente económico, que tiene la capacidad de ir a cambiar por otro, ¿cómo se dice? Por otro bien. Entonces, ese es el papel activo de la forma relativa. Al encontrarse de frente con quien le va a hacer el cambio, entonces aparece la forma equivalencial, y en la medida en la que los intercambios se van desarrollando, entonces la forma relativa va determinando el desarrollo de la forma equivalencial. Ok. La forma relativa simple o aislada del valor de una mercancía convierte a otra mercancía en equivalente individual suyo. La forma desarrollada del valor relativo, expresión del valor de una mercancía en todas las demás, imprime a estas la forma de diversos equivalentes concretos. Por último, una forma especial de mercancías reviste la forma de equivalente general cuando todas las demás la convierten en materia de su forma única y general del valor. Vean qué manera tan sucinta de Marx de repasar todas las formas del valor, las tres que hemos visto hasta ahora, de manera muy rápida. Entonces, ¿y cómo demuestra Marx que efectivamente es la forma relativa la que le da vida a la forma equivalencial, y de qué manera? La forma relativa simple o aislada del valor de una mercancía convierte a otra en equivalente individual suyo, cuando se hace el trueque. La forma desarrollada del valor relativo, expresión de valor de una mercancía en todas las demás, es una mercancía contra todas, pero le imprime a cada una de esas otras mercancías el equivalente concreto. Es decir, si elige intercambiarse por
la mercancía A por la mercancía B, por la mercancía C, por la que haya decidido, en ese momento en concreto la hace equivalente suyo. Y por último, hay una mercancía especial que hace las veces de equivalente general, donde todas las demás se ven en ese espejo. Entonces, todas las demás convierten a esa mercancía en equivalente suyo, ¿no? Aquí Marx nos hace un recordatorio de las formas del valor 1, 2 y 3 y el papel de la forma relativa y la forma equivalencial en cada caso. Ojo, pero en el mismo grado en que se desarrolla la forma del valor en general, se desarrolla también la antítesis entre sus dos polos, es decir, entre la forma relativa del valor y la forma equivalencial. Esta antítesis se contiene ya en la primera forma, en la de 20 varas de lienzo igual a una levita, pero sin plasmar aún. Según esta ecuación, se lea hacia adelante o hacia atrás, cada una de las mercancías que forman sus términos, el lienzo y la levita, ocupa el lugar de forma relativa del valor o el de la forma equivalencial. Aquí resulta difícil todavía fijar los dos polos antitéticos. Exactamente. 20 varas de lienzo es igual a una levita. Pero también se puede leer al revés. Una levita es igual a 20 varas de lienzo. En esta fase de desarrollo del intercambio, pues no es tan fácil determinar quién es la forma equivalente con toda claridad. ¿Por qué lo podemos ver así? Bueno, porque el señor de la tela va buscando al de la levita, pero el de la levita va buscando al de la tela. Y a la hora de hacer el intercambio, como es esporádico, como es simple, como es concreto, pues esto es lo que puede suceder. Y hay que tenerlo preciso. Entonces, estamos hablando de la antítesis. Antítesis es forma relativa, es antítesis de la forma equivalencial. Las dos pueden existir con cierta autonomía. La forma relativa es antítesis de la forma equivalencial, pero la forma equivalencial puede convertirse en antítesis de la forma relativa. 20 varas de lienzo igual a una levita es lo mismo que una levita igual a 20 varas de lienzo. La lectura al derecho y al revés expresa que no se han plasmado aún definitivamente la diferencia entre esos dos polos. Son, dice Marx, polos indiferenciados. Entonces, el carácter antitético, ¿verdad? En este caso lo tenemos que ver dialécticamente porque son contrarios, pero están unidos indisolublemente. No puede haber forma equivalencial si no hay forma relativa. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora bien, en relación con la forma 2. En la forma 2, solo una de las clases de mercancías puede desarrollar íntegramente su valor relativo. Solo ella posee en sí misma la forma relativa del valor desarrollada, ya que las demás revisten respecto a ella forma de equivalentes. Aquí ya no cabe invertir los términos de la expresión del valor, por ejemplo, 20 varas de lienzo igual a una levita, o igual a 10 libras de té, o igual a un cuarter de trigo, etcétera, sin cambiar todo su carácter, transformándola de forma total en forma general del valor. Es decir, en este caso, es una la mercancía que se expresa en una serie infinita de equivalentes, o sea, de diferentes mercancías. Esto ya lo vimos con todo detalle. Aquí sí que ya queda claro cuando la mercancía, digamos, por ejemplo, un borrego llega al mercado y este borrego es aceptado, pero a la hora de expresarse con otras mercancías, entonces va adquiriendo las diferentes formas de expresión de equivalentes en las demás mercancías en el proceso de cambio. Esto recuerden. Perdón, es que pasó un helicóptero y lo muteé para que no se oyera. El caso es que en este momento hay una mercancía que se ve más veces en el mercado y es la que sirve
para intercambios más frecuentes. Por ejemplo, pongamos por ejemplo las gallinas. Yo tengo unas 10, 15, 20, 30 gallinitas en mi casa y cuando necesito comprar tortillas o ropa, llevo la gallinita, pero también lo hace mi vecino y otro vecino y otro y otro. De manera que la gallina empieza a verse como la que intercambia por todo. Entonces, en este momento, la gallina es la forma relativa y es solo la gallina, y las demás mercancías son la forma equivalencial, que es lo que estamos viendo en este punto. Entonces aquí tenemos las relaciones de valor en las que es la tela la que a la una, es decir, una vez que comparamos la tela con el té, dejamos de compararla con todas las demás, el té adquiere la forma de equivalente. Pero cuando lo hacemos con el oro, o con el hierro, o con la levita, o con el café, o con el trigo, entonces es la mercancía lienzo la que se ve reflejada, la que le da vida en forma de equivalente a cada una de las otras. Y aquí no podemos rápidamente hacer la sustitución, invirtiendo la relación, porque eso nos cambia totalmente la forma del valor total o desarrollada que hemos visto. Aquí la mercancía lienzo es claro que representa la forma relativa más consolidada, exacto, pues se trata de una mercancía que con mayor frecuencia aparece en esta forma para hacer intercambio con otras mercancías, como el ejemplo de la gallinita que ponía yo. Y finalmente, dice Marx, la última forma, la forma 3, imprime al mundo de las mercancías la forma relativa del valor, la forma relativa general, social del valor, ya que todas las mercancías que lo componen, excepción hecha de una sola, quedan al margen de esta forma equivalente general. Es una sola mercancía, el lienzo por ejemplo, la que reviste por tanto la forma de objeto directamente permutable por todos los demás, la que presenta la forma directamente social, puesto que las demás se hallan todas imposibilitadas para hacerlo. O sea, ya no se permite, como si dijéramos, el intercambio en trueque entre las mercancías, sino que ahora para hacer intercambio todas tienen que igualarse al lienzo. Ahí está. Todas las mercancías reflejadas en el lienzo. Entonces, a su vez, la mercancía que figura como equivalente general se halla excluida de la forma relativa única y por tanto general del valor del mundo de las mercancías. O sea, el propio lienzo no puede jugar el papel de mercancía útil para poderse intercambiar también por ella misma. Si el lienzo, es decir, la mercancía que reviste la forma de equivalente general, pudiera compartir además la forma relativa general del valor, tendría forzosamente que hacer de equivalente para consigo misma, y así llegaríamos a la fórmula de 20 varas de lienzo igual a 20 varas de lienzo, perogrullada que no expresaría ni valor ni magnitud de valor. Exacto, por eso el perrito. 20 varas de lienzo igual a 20 varas de lienzo, ¿de qué nos sirve? Entonces, la forma equivalente general no puede al mismo tiempo ser forma relativa, se excluye, queda excluida, porque ahí no representa ninguna relación de valor, no sabemos la magnitud de valor, la cantidad de trabajo que contienen estas dos mercancías, necesitamos una distinta. Por eso la forma equivalente, en la forma de equivalente general queda excluida la forma relativa de ese equivalente. O sea, el lienzo no puede ser al mismo tiempo forma relativa y forma equivalencial, porque esto es lo que pasa. O sea, una expresión que no nos dice absolutamente nada. Avanzamos. Para expresar el valor relativo del equivalente general, no tenemos más remedio que volver los ojos a la forma 3. El equivalente general no participa de la forma relativa del valor de las demás mercancías, sino que su valor se expresa de un modo relativo en la serie infinita de todas las demás mercancías materiales.
por donde la forma relativa desarrollada del valor o forma 2 se presenta aquí como la forma relativa específica del valor de la mercancía que hace las funciones de equivalente. En otras palabras, si nosotros queremos saber el valor de la mercancía equivalente, que en este caso es el lienzo, para poder hacer eso necesitamos recurrir a la forma 2, es decir, que el lienzo se convierta en forma relativa y se exprese en todas las demás mercancías. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Solo así podríamos verlo. De otra manera, no se puede. Porque una vez que se destaca como equivalente, queda como equivalente y entonces solo sirve para expresar el valor de otras mercancías. Entonces, todas las demás mercancías menos ella será la forma, adoptarán, la forma relativa del valor. Número 3, tránsito de la forma general del valor a la forma dinero. Entonces ya vimos cómo se desarrolló las formas del valor. Ahora vamos a ver cómo pasamos de la forma 3 a la forma 4, es decir, de la forma general del valor a la forma dinero. La forma de equivalente general es una forma del valor en abstracto. ¿Por qué en abstracto? Porque es necesario hacer abstracción de las características concretas de la mercancía lienzo para poder reflejar la magnitud del valor, porque nos expresa trabajo humano abstracto que no se ve, sino que se expresa en una cantidad determinada de una mercancía. Puede, por tanto, recaer sobre cualquier mercancía. Claro, ¿por qué tiene que ser a fuerza el lienzo? Puede ser cualquier otra mercancía. ¿Por qué? Porque simplemente lo que necesitamos es que sea una mercancía que tenga valor, que esté hecha con trabajo, nada más. Por otra parte, una mercancía solo ocupa el puesto que corresponde a la forma de equivalente general, forma 3, siempre y cuando que todas las demás mercancías la parten de su seno como equivalente, es decir, la destaquen como equivalente. La hagan a un ladito y digan, tú vas a ser la equivalente. Oigan, pero no quiero. Tú vas a ser. No, pues está bien. Ya las otras se pusieron de acuerdo. Y pues, hasta el momento en que esta operación no se concreta definitivamente en una clase determinada y específica de mercancías, no adquiere firmeza objetiva, ni vigencia general dentro de la sociedad la forma única y relativa del valor del mundo de las mercancías. Como nosotros hemos visto, las diferentes fases del desarrollo de la historia han destacado distintas mercancías, pero algunas de ellas que por su naturaleza pues no son las más adecuadas para que el intercambio se haga de manera eficiente, efectiva, y que sean capaces de alguna manera de resolver problemas, los problemas profundos de la necesidad de un intercambio cada vez más rápido. Acuérdense que vimos que los borregos pueden ser una mercancía, una mercancía sobre la cual se exprese el valor de las demás. Pero ¿qué debilidades tienen los borregos para hacer eso? Bueno, pues que son mortales. Entonces tienen esa debilidad. Vimos la obsidiana. La obsidiana fue aceptada en algunas zonas, pero no en todas. Los granos, pero los granos, aunque son pueden ser almacenados y durar mucho tiempo, de todos modos tienen debilidades para el intercambio. El cacao en México, también lo vimos. Y la vaca. Acuérdense que para hacer intercambios de productos, pues si llevas a todo tu dinero, digámoslo así, expresado en vacas, al intercambio, en un barco y se hunde el barco, se te acabó el dinero. O si le cae una enfermedad, la brucelosis, por ejemplo, a las vacas y se te mueren, pues se acabó tu dinero. Entonces, como que se hacía necesario una clase específica de mercancías más eficiente. Por eso dice, ahora bien, la clase específica de mercancías a cuya forma natural se incorpora socialmente la forma de equivalente es la que se convierte en mercancía, dinero.
en mercancía dinero o funciona como dinero. Esta mercancía tiene como función social específica y por tanto como monopolio social dentro del mundo de las mercancías el desempeñar el papel de equivalente general. Este puesto privilegiado fue conquistado históricamente por una determinada mercancía que figura entre aquellas que en la forma 2 desfilan como equivalentes especiales de lienzo y que en la forma 3 expresan conjuntamente en su valor relativo, o sea, el oro. Así pues, solo con sustituir en la forma 3 el lienzo por el oro, obtendremos la siguiente fórmula. O sea, lo único que vamos a hacer es quitar la mercancía que se destacó históricamente por otra que es el oro. Y una vez que hacemos eso, vamos a obtener la fórmula siguiente. Y aquí vemos cómo efectivamente el oro ocupó un papel muy importante en la materia de la representación general, o sea, la mercancía dinero por excelencia, para poder hacer los intercambios. Esta es una moneda de Alejandro Magno. Estas son las distintas monedas del Imperio Romano. Cada emperador quería tener su propia moneda y aparecer en ellas, ¿verdad? ¿No? O las primeras monedas de México, también aquí las podemos ver. Y esto que vamos a ver enseguida es un pequeño video del desarrollo de la historia de las monedas en nuestro país, junto con los billetes. Entonces veamos el siguiente video. Ok, agradecemos a Robalbri esta presentación que hizo a través de una línea de tiempo sobre la historia de la moneda en México. Y bueno, la moneda virreinal de 1500, los medios de cambio que utilizaban los indígenas eran el cacao, las cuentas de jade o jadeíta, conocidas como chalchihuis. Más tarde se usaban mantas de algodón, pato, el cuchachli, cañones de pluma de pato, rellenos de polvo de oro, huachuelas o tajaderas de cobre en forma de la letra tau griega. Ya para el año de 1555, la moneda de Carlos y Juana fue de las primeras monedas que se acuñaron en México, bajo el tipo Carlos y Juana, llamadas así porque en su anverso se leen los nombres de los reyes en latín. En 1565, todavía siglo XVI, la moneda macuquina, llamada así, se acuñó desde el reinado de Felipe II hasta el primer reinado de Felipe V. Es probable que el vocablo proceda del árabe makuch, que significa aprobado o sancionado. De ahí nos movemos hasta el año de 1732, siglo XVIII. Moneda redonda. Columnarios, 1732 a 1772, y peluconas, 1732 a 1759. A partir de 1732, durante el segundo reinado de Felipe V, se fabricaron piezas redondas con un cordón protector que las protegía de mutilaciones y limaduras. Este cambio se debió a la introducción de la prensa de volante. En 1771, moneda redonda de busto, Carlos III cambió el tipo de piezas de plata. Al año siguiente surgieron las primeras monedas del nuevo tipo, monedas de busto, las cuales ostentan en su anverso el busto del monarca. 1810. Antecedentes del billete mexicano. Durante la Guerra de Independencia, las minas que continuaban abiertas fueron saqueadas y su producción se redujeron así las conductas de plata debido a la necesidad de contar con un medio de pago. Surgieron entonces una gran cantidad de monedas de necesidad, o sea, billetes. Más tarde, en 1813, Morelos impulsa las monedas de cobre, que equivalían
a promesas de pago, es decir, se canjearían por su valor facial, valor grabado en la moneda, en plata u oro cuando la revolución triunfara. En 1814, los realistas también hicieron emisiones. La guerra de independencia afectó por completo la economía de la Nueva España y en respuesta a la emergencia por la escasez de moneda, en el territorio novohispano se dieron algunas acuñaciones de cobre. Avanzamos hacia las finales de la guerra de independencia y en agosto de 1922 surge la moneda del Primer Imperio. Al concluir la guerra de independencia, el nuevo emperador Agustín de Iturbide, durante ese gobierno, acuñaron dos tipos de moneda, de oro y de plata. Ahora, en diciembre de 1822 sale el primer billete del imperio. Al consumarse la independencia en el 21, México inició sus funciones, esto ya es siglo XIX, con una economía en pésimas condiciones. Para resolver la situación, Iturbide aplicó distintas estrategias, recurrió a préstamos forzosos, redujo los impuestos y los sueldos de los militares. Estas medidas no funcionaron. Posteriormente recurrió a la emisión de papel moneda. Ahora bien, en 1823, México entró finalmente a la vida republicana independiente. En México, el gobierno republicano implantó nuevos tipos monetarios en el país. En noviembre de 1823 surge el billete republicano. México se constituye en República Federal en el 23. El nuevo billete republicano tuvo la misma suerte que el billete imperial. No se ganó la confianza del público y pronto tuvo que ser retirado de la circulación. Pasamos a la época de 1864, la moneda del Segundo Imperio. El archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien fue proclamado emperador en 1864, entre sus primeras acciones se encontró la de ordenar la acuñación de moneda bajo el sistema decimal. Fue entonces cuando se acuñaron las primeras monedas de 1 peso. En 1865, el responsable de la emisión sería un banco privado, el Banco de Londres, México y Sudamérica, y los billetes serían de aceptación voluntaria. En esta ocasión, el éxito del billete fue grande, incluso en ciertos medios llegó a ser preferido que la moneda metálica. Esto en la época de la lucha por la liberación del Segundo Imperio. En 1869, la moneda republicana utiliza por primera vez el sistema decimal a la caída del Segundo Imperio. Se restaura la República, pero ahora quien manda es el presidente Benito Juárez. Se acuñaron piezas de 20, 10, 5, 2 y medio y 1 peso de oro, y 1 peso, 50, 28, 20, 10 y 5 centavos de plata. Avanzamos hacia el siglo XX. Ya en el siglo XX, 1905, a partir de la reforma monetaria de 1905, se adoptó el patrón oro, se modificó la ley de monedas y se estableció el uso del escudo nacional rodeado por las inscripciones Estados Unidos Mexicanos. En 1910, cuando entramos en la revolución, la contienda revolucionaria del 1910 a 1917 alteró profundamente la emisión y circulación de moneda debido a la escasez de efectivo. Las fuerzas beligerantes se vieron obligadas a emitir sus propias monedas metálicas. Se sabe, por ejemplo, que allá en el norte había una moneda y billetes aceptados y emitidos por Villa, aceptados por la gente y emitidos por mandato de Villa, y acá en el centro los federalistas tenían su moneda, y entonces la moneda de Villa en México no valía y la moneda de México en la zona de Villa tampoco valía. Entonces había gente que se dedicaba a conseguir moneda de Villa en la Ciudad de México e ir a hacer compras en la zona de Villa y viceversa, y así se hicieron algunos ricos con ese tipo de transacciones monetarias. El billete durante la Revolución de 1910, la falta de efectivo obligó a las autoridades municipales, a jefaturas militares y a comerciantes, mineros y hacendados a emitir piezas de necesidad. El primero en emitir este tipo de piezas fue Venustiano Carranza.
Para 1920, la moneda después de la Revolución y hasta nuestros días, la amonedación debía adaptarse a las nuevas circunstancias y necesidades del país. En el último cuarto del siglo XX, el valor adquisitivo de las monedas se redujo debido a un proceso inflacionario. La inflación hace que si tú tienes 10 pesos y puedes comprar un litro de leche, pero luego sube el precio del litro de leche y sube al doble, entonces tus mismos 10 pesos compran la mitad. Es una reducción del valor de la moneda, aunque el valor nominal siga siendo el mismo. Se reduce en términos reales por el incremento de la inflación, es decir, de los precios de los productos. En 1925 los billetes son impresos en el American Bank Note Company, Note Company de Nueva York, ABNC. Los primeros billetes del Banco de México fueron impresos por la American Bank Note Company de Nueva York en un tamaño de 180 por 183 milímetros. Es la primera serie de 1925 al 34, está compuesta por billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 100 pesos. Y bueno, los antecedentes del Banco Central. El Banco de México inició sus funciones el 1 de septiembre de 1925, ya había triunfado la revolución, gracias a los esfuerzos presupuestales y de organización del entonces presidente de la República, Plutarco Elías Calles. Y llegamos a 1969, noviembre 6, billetes impresos por la fábrica del Banco de México. En 1969 se abre un nuevo capítulo de la historia del billete nacional, ya que en este año inició sus actividades la fábrica de billetes del Banco de México. Finalmente, recordemos, ya desde ahí los billetes han habido cambios, modificaciones, pero una de las cosas que hay que recordar como importante y que no está aquí es el hecho de que en 1994-95 hay un cambio sustancial en la época de Salinas de Gortari, en la que a la moneda mexicana se le multiplica por un factor común que es 1 sobre 1000, de tal suerte que la moneda de llamados viejos pesos reduce 3 ceros y esto es lo que conocemos como los nuevos pesos. Hubo un tiempo que se llamaban así, nuevos pesos, y convivían los viejos pesos y los nuevos pesos. Y entonces llegamos al punto en el que esto de nuevos pesos desaparece y volvemos a tomar el vocablo de pesos, pero digamos sufrieron esta modificación sustancial que no hizo más que hacer un cambio nominal y no un cambio real. Es multiplicar por 1 sobre 1000 la moneda y no hace mayor efecto más que hacer creer que vale más tu dinero, y es solamente un tema de percepción, porque el valor de un dinero está en función del poderío de la economía. Pues muchas gracias nuevamente a Robalebri, que nos hizo el favor de hacer esta línea de tiempo, y esperamos que sea de su completa utilidad. Gracias. Ok, visto el video, esta es la forma dinero. Esta es la forma dinero. 20 varas de lienzo, una levita, 10 libras de té, 40 libras de café, un cuarter de trigo, media tonelada de hierro, X mercancía igual a 12 onzas de oro. Es cierto que el oro se llega a utilizar para hacer joyas, pero en este caso preciso se vuelve la forma mercancía dinero o dinero a secas. Y tiene la característica de que el oro puede en un momento dado representar en pocas cantidades mucho valor por la escasez y la dificultad para obtenerlo. Pero hemos dado un salto y llegamos a esta forma que es la forma dinero. Entonces, ¿qué dice? El paso de la forma 1 a la forma 2 y el de la forma 2 a la forma 3 entraña cambios sustanciales. Sí, pasar de la forma 1 a la forma 2 requiere de cambios en el desarrollo del mercado. Y cambios sustanciales, porque antes se podían intercambiar los equivalentes por la forma relativa por la forma equivalente y no quedaba muy claro quién era quién.
Pero en la forma 2 ya no hay duda de eso. La mercancía A es la forma relativa y todas las demás mercancías son forman las formas equivalentes una por una. Y el cambio que hace de pasar todas las mercancías que jugaban el papel de formas equivalentes a formas relativas, para dejar del lado de equivalente esa mercancía que en la forma 2 la hacía de relativa. Hay un cambio sustancial. Pero, por el contrario, la forma 4 no se distingue de la forma 3, sino en que aquí es el oro el que viene a sustituir al lienzo en su papel de forma de equivalente general. Nada más, no hay gran distinción. En la forma 4 el oro desempeña la función de equivalente general que en la forma 3 correspondía al lienzo. El progreso consiste pura y simplemente en que ahora la forma de compatibilidad directa y general, o sea, la forma de equivalente general, se adhiere definitivamente por la fuerza de la costumbre social a la forma natural específica de la mercancía oro. Simplemente en el proceso, de manera por el derecho consuetudinario, o sea, por el derecho de la costumbre, simple y sencillamente la mercancía oro se convierte en la mercancía equivalente y todo el mundo la acepta, todo el mundo la hace suya. Entonces, fíjense bien cómo de la forma natural, hay un paso natural de la forma C a la forma D, de la forma 3 a la forma 4. Es lo mismo, lo único que hay que hacer es quitar el lienzo, pasarlo del lado izquierdo el lienzo y poner el oro, las onzas de oro. Y listo. O sea, sustituir una mercancía por otra y ya está. No entraña un cambio sustancial, como sí lo entraña las tres formas anteriores. Si el oro se enfrenta con las demás mercancías en función de dinero, es sencillamente porque ya antes se enfrentaba con ellas en función de mercancía. O sea, una de las características que debe tener la forma general de equivalente general es que es una mercancía la que sirve de espejo. Y el oro, pues servía de mercancía, ya de por sí. Y por lo tanto sí puede adquirir ese papel, no se lo da a alguien en particular, no se lo da a alguien en concreto, así como se le ocurrió y dice, va a ser el oro porque yo lo digo, sino que precisamente porque el oro también era una mercancía, pudo ocupar ese papel, pero una mercancía especial, con características adecuadas también para poder ser lo que es su equivalente general o la forma dinero. Al igual que todas las demás mercancías, el oro funcionaba respecto a estas como equivalente, unas veces como equivalente aislado, en actos sueltos de cambio, otras veces como equivalente concreto, a la par de otras mercancías también equivalentes. O sea, sí, el oro hacía intercambios y lo respetaban, pero también estaba la vaca, también estaba el cacao, también estaban las plumas de ave, etcétera. Poco a poco, el oro va adquiriendo, en proporciones más o menos extensas, la función de equivalente general. O sea, no se da de la noche a la mañana, lo que nos quiere decir Marx, sino que en algún tiempo incluso convivió con otros equivalentes. Pero va a generar, poco a poco, va más o menos en proporciones más o menos extensas, la función de equivalente general. Tan pronto como conquista el monopolio de estas funciones en la expresión de valor del mundo de las mercancías, el oro se convierte en la mercancía dinero. Y es entonces, a partir del momento en que se ha convertido ya en mercancía dinero, cuando la forma 4 se distingue de la forma 3, o lo que es lo mismo, cuando la forma general del valor se convierte en la forma dinero. O sea, ya hay un monopolio de una mercancía especial, que es la forma dinero y que adquiere un carácter general, no tiene las debilidades que tiene una vaca o el cacao, etc. Y bueno, efectivamente, el hecho de que el oro haya sido mercancía previamente, aquí tenemos vasijas de Grecia, representa o expresa que de manera casi natural
pase a convertirse en la mercancía equivalente. Aquí tenemos otro collar egipcio, hermosísimo, perdón, griego, y este también es griego y tiene esas características, pero también los egipcios utilizaron el oro como esta figura en la que hacen sus representaciones. Este es Tutankamón, o esta, el joven Tutankamón siempre andaba más preocupado, según Sinué el egipcio, de Mika Baltari, que les recomiendo ampliamente que lean si quieren conocer la historia de Egipto novelada. Ahí se van a dar cuenta de una de las maravillas del estudio que hizo Mika Baltari durante 10 años en la zona de Egipto para darle valor y fuerza a una representación que estaba medio olvidada, que era la de Akenatón, un hombre que como Netzahualcóyotl en México empezó a distinguir del politeísmo en el monoteísmo, poniendo al sol como la clave de la relación de creencias, y por eso fue repudiado, condenado, pero fue un adelantado. Y Tutankamón, antecesor de Akenatón, era un jovencito pues que realmente le daba la regencia a sacerdotes, a otros, pero él no ejercía el poder, y lo único que le importaba era tener una tumba elegantísima, y previamente fue elaborando su propio sarcófago, como se puede ver en esta magnífica obra que hoy conocemos, que es el Tutankamón. También los reyes rusos usaban el oro, como puede verse en estas magníficas composiciones, como es justamente el caso de esta silla. Ahí se ve el águila bicéfala, que es representación del Imperio Ruso. Pero también en California se dio la fiebre del oro y se hacían traslados de barcos desde San Francisco hasta California, y ahí hay gente que hizo una vida a partir del descubrimiento del oro. Se hicieron ricos. O sea, ciertamente, como dice Marx, es que el oro fue cobrando poco a poco, más o menos de manera paulatina, fuerza social como representante general. Pero no solamente ellos, también nosotros en México utilizábamos el oro. Aunque qué curioso que en México no se utilizó todavía como moneda. Sí se utilizaba el polvo de oro. Polvo de oro se llegó a utilizar también metidos en unos canutillos. Pero en realidad era el cacao, las plumas hermosas de ave como estas que vemos aquí del penacho de Moctezuma, aunque otros dicen que no lo es. Que por cierto está en Austria, y nosotros tenemos la carreta de Maximiliano. Hay quienes han querido hacer el intercambio: dame el penacho de Moctezuma y yo te doy la carroza de Maximiliano. Ellos tienen en el Museo de Viena esta magnífica obra, y nosotros tenemos en el Castillo de Chapultepec la carroza de Maximiliano. Y aquí tenemos ya convertido en oro, en denarios. Por cierto, por 10, 20 denarios vende Judas Tadeo a Jesucristo. Más obras, ¿verdad? Más oro acuñado en moneda, ya como representante. Y entonces, ¿qué dice Marx? La expresión simple y relativa del valor de una mercancía, por ejemplo, de lienzo, en aquella otra mercancía que funciona ya como mercancía dinero, por ejemplo el oro, es la forma precio. Por tanto, la forma precio, entre comillas, de lienzo será 20 varas de lienzo igual a 2 onzas de oro. Ese es el precio. Ya cuando se convierte en dinero la mercancía, cuando cobra la forma de equivalente general, pero además como la única, la que lo monopoliza y por lo tanto adquiere la forma dinero,
entonces la forma del valor adquiere lo que se conoce como forma precio. O bien, suponiendo que las dos onzas de oro en peso son traducidas al lenguaje monetario, se traducen 2 libras esterlinas, 2 pesos, 20 pesos, lo que sea. 2 dólares. 20 varas de lienzo es igual a 2 libras esterlinas. Es la forma precio. Ojo. Entonces, esta es la forma dinero. Vamos a decir, cuando está expresado ya, cuando la mercancía oro adquiere por fuerza de la costumbre social el carácter general. Pero ya prácticamente entonces es simplemente pasar de esto a la forma precio, es decir, ya el dinero, la mercancía equivalente oro se vuelve dinero, monopoliza la forma equivalente y entonces la forma precio representa el trigo, el café, el té, el hierro o la levita en dinero. Y la forma precio es la relación de valor entre una levita igual a 2 onzas de oro o 2 libras esterlinas. La dificultad que encierra el concepto de la forma dinero se limita a comprender, o sea, para desentrañar la dificultad del concepto de la forma dinero, simplemente lo que hay que entender es la forma de equivalente general. O sea, la forma general del valor pura y simple, la forma 3. No hay que enredarse. Aquí Marx está haciendo una aportación a la ciencia económica, descubriéndonos cuál es el origen del dinero. Y aquí queda muy claro cuál es el origen del dinero, o sea, la explicación científica del dinero. Y es esta. No tiene mayor dificultad ni mayor problema de entenderse. Es esta. Si entiendes la forma 3, ya nomás quitas la mercancía vaca o quitas la mercancía cacao y metes el oro. Listo. Si ya entendiste eso, de ahí viene el dinero. Pero esta forma dinero, la última, la más desarrollada, tiene su origen en el trueque. 20 varas de lienzo igual a una levita. Y esa es la aportación de Marx. Es un proceso de desarrollo histórico. Así surge el dinero. Y la mayoría de los cursos de economía, cuando quieren hablar del origen del dinero, lo único que están haciendo es hablar de las primeras monedas, más o menos lo que la línea del tiempo que yo les presenté, pero no expresan científicamente esta relación. Esta, a su vez, la forma 3, se reduce por reversión a la forma 2, que es la forma desarrollada del valor, cuyo elemento constitutivo, a su vez, es la forma 1, o sea, 20 varas de lienzo igual a una levita, o X mercancía A igual a Z mercancía B. El germen de la forma dinero se encierra ya, por tanto, en la forma simple de la mercancía. Esta es la aportación de Carlos Marx a la ciencia económica. Pues aquí termina justamente lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Y por lo tanto yo les quiero agradecer. Sigue, digamos, lo que se conoce como el fetichismo de la mercancía, que estará en los siguientes capítulos, pero hasta aquí están las formas del valor representadas. Y entonces no nos queda más que comprender bien a bien lo que ya hemos nosotros avanzado en nuestro curso. Con esto estaríamos cerrando, digamos, el capítulo número 1 del Capital, que es, si lo entendimos bien, la esencia de la obra de Marx. De aquí en adelante la comprensión de lo que sigue es, vamos a decir, más fácil. El camino más difícil es entender bien el capítulo 1 del Capital, y por eso hemos puesto especial atención y tratamiento a este capítulo, para que ustedes lo comprendan de la mejor manera. Eso es lo que nosotros queremos hacer, queremos mostrar. Es un esfuerzo que hace el movimiento antorchista para que la gente conozca la obra de Carlos Marx con más cuidado, con más detalle. Obra que nosotros a nuestra vez hemos aprendido de un gran autodidacta, que es el ingeniero Aquiles Córdoba Morán,
que nadie le enseñó a él el Capital, sino que él por su cuenta se puso a estudiarlo y a lo largo de los años lo ha ido comprendiendo de tal suerte que yo puedo decir con seguridad que es quien mejor conoce la obra del Capital de Carlos Marx en nuestro país, o uno de los que, digamos, yo conozco a muchos maestros que la conocen, que tienen cierto conocimiento seguro del Capital, pero les falta el aspecto filosófico y en eso no superan al maestro Aquiles Córdoba. Por eso me parece que es muy importante que ustedes conozcan esta grandísima obra, la estudien, la preparen, la asimilen y la utilicen como herramienta para la lucha revolucionaria, para una verdadera, para un verdadero cambio profundo de nuestro país, de nuestro México. Y aquí están sentadas las bases para la mejor comprensión de este modelo económico que es el capitalismo y que es la base para la comprensión del modelo que le ha de sustituir, que es el modelo socialista y luego el modelo comunista. Pero eso es fruto del desarrollo natural de las diferentes fases de desarrollo de la sociedad, que no se va a dar de la noche a la mañana, pero que va a llegar el momento en el que este proceso se dé. Por lo demás, pues les agradezco muchísimo su atención, su comprensión, el tiempo que le dedicaron a este curso, que tiene más de 15 lecciones, más de 15 horas de trabajo, y que por supuesto para yo hacerlo también me tardé mucho más tiempo, porque no me llevaba una hora, sino más de una hora, 2 horas, 3 horas a veces para preparar estos materiales, pero lo hemos hecho con muchísimo gusto porque queremos que se superen, que conozcan la obra de Marx, que divulguemos la obra del gran Marx y entonces a su vez inviten a sus amigos, a gente conocida, a que se estudie el, libro, el capítulo 1 en estas sesiones que espero que hayan sido de gran utilidad para el proceso de cambio profundo que queremos hacer los antorchistas en México. Muchas gracias y nos vemos en las próximas.